ya se daba cuenta de que le quedaba poco tiempo y de hecho murió a los pocos meses. Bien, aquí tenemos un caudal impresionante de doctrina y una posible utilización muy accesible. Poder leer una homilía en función del salmo que se reza no lleva más de 5 minutos y desde luego se puede penetrar y se puede profundizar en la enorme comprensión que tenía Juan Pablo de la historia de la Iglesia, pero especialmente de lo que definía su pensamiento y su modo de ser, al que ahora nos referiremos. Esto es, por tanto, lo que yo he seleccionado de la parte de su documentación, las homilías catequéticas de los miércoles en las audiencias generales. Luego están las encíclicas. Las encíclicas me voy a referir brevemente a ellas porque es imposible comentarlas todas. Quiero llamaros la atención del valor de las encíclicas, no ya para un creyente, sino para cualquier persona que quiera tener en su vida un mínimo rigor intelectual. Por razones de mi profesión he tenido oportunidad de acceder a informes de organismos muy importantes y de muy variadas materias. Hay incluso institutos dedicados a elaborar informes que después se difunden en España, por ejemplo, el Gran Instituto de Cano, que hace magníficos informes sobre experiencia internacional, o en Francia el Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Pues bien, os puedo decir que de las encíclicas, digo, al margen de su contenido espiritual, a mí me impresionan la exactitud y el rigor con que describe la situación de la sociedad en que vivimos. Si alguno quiere saber de verdad, quiere conocer cuáles son los elementos de las crisis que padecemos, crisis hablo de lo que es crisis económica, crisis social y crisis moral, la lectura de las encíclicas te describe perfectamente todo el fenómeno. Además, la encíclica, como suelen decir todas, no dan soluciones técnicas, sino que ellos aportan la perspectiva moral a esos problemas políticos, económicos y sociales. La elaboración de una encíclica es un periodo larguísimo y pasa por muchas manos. Estoy seguro de que empezará con un borrador, seguirá puliendo, pasará por las congregaciones, pero estoy seguro que ni una sola de las manos por las que pasa una encíclica tiene menos de un doctorado en teología, sino varios doctorados en teología. Por tanto, es un documento que cuando llega el Papa está muy elaborado, está muy visto, muy consultado por todo tipo de personas y no solamente en el ámbito del propio Vaticano. Tienen gran valor las encíclicas, tienen un gran valor. Lo cual es que se las silencia o se las desconoce. Apenas se las comentan, duran 24 o 48 horas y después ya queda todo limitado al ámbito del estudio, de las academias o de las universidades. Pero no tienen difusión entre el gran público las encíclicas de los papas. La primera encíclica de Juan Pablo II fue la Redemptor Hominis. En ella, como suelen hacer todos los pontífices, intentó plasmar lo que sería su programa de pontificado. Pero no fue una encíclica que inauguró Juan Pablo II cuando fue elegido papa, sino que esta encíclica es el resultado de 30 años pasados en Polonia y en su diócesis de Cracovia, pensando sobre lo que era la redención del hombre, el Redemptor Hominis. No tengo competencia para explicar las encíclicas y para desarrollarlas, pero sí transmitiros lo que yo he visto en ellas. La Redemptor Hominis es la encíclica humanista. En ella Juan Pablo dice que el hombre tiene que estar contento porque ha sido creado por Dios y además ha sido redimido por el Hijo de Dios. Cuando Dios manda a su Hijo para redimir al hombre es cuando el hombre adquiere la dignidad que tiene. Pero además se manifiestan dos fenómenos. Primero, la paternidad. Dios manda a su Hijo como Padre y por tanto todos somos hermanos de Cristo e hijos de Dios. Y en segundo lugar, el amor. El amor que es más grande que el pecado. Sin embargo, al amor le da libertad para la reciprocidad, es decir, Dios ama, pero deja libertad al hombre para corresponder a ese amor. El hombre puede amar o no puede amar a Dios, tiene libertad. Y el ejercicio de la libertad lleva a la verdad. Y aquí están los tres grandes pilares en que se apoya toda la doctrina de Juan Pablo II: el amor, la libertad y la verdad. En cualquiera de sus documentos, por una parte o por otra, aparecerán
estos tres valores desde la perspectiva moral, que es la que utilizaba Juan Pablo II. Entonces se pregunta Juan Pablo II por qué el hombre moderno tiene tanto temor. Ese no tengáis miedo, es el grito que dio en su primera locución y que después repitió en el Parque de los Príncipes de París. No tengáis miedo. El hombre se da cuenta de que existe una ley moral universal y que él debe acomodar su conducta a esa ley moral universal. Y Juan Pablo II quiere completar humanamente esa ley moral universal en los derechos humanos. Toda su vida, Juan Pablo II será el primer defensor de los derechos humanos. Será también un denominador común a toda su obra literaria y a toda su obra escrita. La defensa de los derechos humanos, empezando por el derecho a la libertad religiosa. Esta es, por tanto, la encíclica humanista. Luego hay tres encíclicas que son las que podríamos llamar las encíclicas sociales. Hay una antigua encíclica que os sonará a muchos de vosotros, de León XIII, Rerum Novarum, del siglo XIX, que fue la primera encíclica que abordó la cuestión social. A los 40 años de esta encíclica se publicó la 40º año. Pablo VI publicó la Populorum Progresso. La diferencia entre Rerum Novarum y Populorum Progresso es que el Papa León XIII hablaba de la cuestión social como tal, pero Pablo VI dijo que era una cuestión universal, que no era un problema de un país, que no era un problema social de un país, era un problema de todo el universo. Y Juan Pablo II publica tres encíclicas con temas sociales. La Centesimus Annus, que conmemora los 100 años de la Rerum Novarum, la Solicitudo Rei Socialis y la tercera, que en este momento no me acuerdo. La labor es mucho más, la labor es. Sobre estas encíclicas sí podría hablar mucho. Tengo escrito un libro sobre el pensamiento social de Juan Pablo II, que terminé cuando era subsecretario de Economía y Hacienda, porque me servía para poder relajarme al llegar a casa después de todos los problemas que tenía. El pensamiento social de Juan Pablo II. Y entonces, así como León XIII describe el problema social, así como Pablo VI globaliza, como decimos ahora, la cuestión social, la aportación que hace Juan Pablo II es la perspectiva moral del problema social. Juan Pablo II tiene una visión del trabajo, habla de la dignidad del trabajo, de la familia, de la nación, de los derechos de los trabajadores, del paro. Tiene una idea de la comunidad política donde deben regir los principios de convivencia que se integran de la solidaridad, la justicia y la igualdad. El principio de la organización social, donde se encuentra la familia, la sociedad civil, de la misma importancia de las organizaciones económicas, de la organización política y de los fines de la sociedad, que es el progreso y el desarrollo. Defiende la propiedad, pero dice que la propiedad de los bienes tiene que estar al servicio de un destino universal. Y acuña la expresión de hipoteca social, que es muy curiosa. Todos sabemos lo que es una hipoteca. Tenemos un banco, tenemos un padre de familia que quiere comprar un piso, el padre de familia le pide un crédito al banco y el banco se lo da por hipoteca a la casa. Esa hipoteca de la casa significa que el padre de familia no la puede vender, porque la casa afecta al pago del crédito. Si no paga el crédito, le quitan la casa. Es que vamos a ver esto. Muy bien, Juan Pablo II dice que efectivamente hay un acreedor hipotecario que es Dios. Dios nos ha dado los bienes que tenemos. Nosotros tenemos un crédito que hemos pedido para tener esos bienes. Pero nosotros no podemos disponer de los bienes como queramos. Están hipotecados socialmente, porque están hipotecados para el cumplimiento de un fin que es el destino universal de los bienes, el buen uso de los bienes. No podemos abusar de los bienes, no podemos malgastar los bienes. Juan Pablo en este punto supo acercarse a los problemas y necesidades del tiempo moderno y explicó de esta manera cómo se concreta el destino universal de los bienes.
Ya Juan Pablo II entonces denunció el relativismo moral que ahorita tanto insiste Benedicto XVI y vino a decir que una sociedad sin valores termina necesariamente en una autocracia o en una dictadura. Estas serían, por tanto, estos tres grupos, tres encíclicas, las encíclicas sociales junto con la encíclica humanista Redentor Hominis. Y después están las encíclicas teológicas, en las que yo le diría gustoso la palabra a don Juan para que nos hablase de las encíclicas. Voy a referirme solamente a dos: a la Fides et Ratio y a la Veritatis Scriptura. A la encíclica Fe y Razón, Juan Pablo II dice: la razón es el instrumento que utiliza la filosofía para encontrar el sentido de las cosas, el sentido del ser humano. Los filósofos, a través de la razón, llegan a darnos una explicación del sentido de la vida, del ser. Hay escuelas filosóficas que dan de manera distinta y hay filósofos que tienen su propio sistema. Pero llega un momento en que la razón, o por la razón, no se comprenden otras verdades que son trascendentes. La razón llega hasta donde llega, pero hay cosas que la razón no puede explicar. Y entonces ahí entra en juego la fe, porque la fe ayuda a la razón a explicar lo que la razón por sí sola no puede explicar. Y dice con una bella metáfora que la fe y la razón son dos alas que permiten al hombre volar en busca de la verdad. Y cuando era de esperar que, siendo un papa, pues hablase de la importancia de la fe, y de la fe, y de la fe, y de la fe, todo lo contrario. Dice: no tengáis miedo a la razón. No tengáis miedo a la razón. Porque la razón complementa a la fe lo mismo que la fe suplementa a la razón. La encíclica Veritatis Splendor, ya en los últimos años de su reinado, pues vuelve a insistir un poco en las grandes ideas que ha ido elaborando durante todo su pontificado. Proclama que somos hombres libres y que la libertad es previa condición para todo sistema moral, para aprender la moralidad. La libertad nos lleva a la bondad y nos lleva a la excelencia, pero la libertad nos lleva también a una ley moral. Sin ley moral no pueden progresar las sociedades. Y advierte que hay actos que en sí mismos son contrarios a la ley moral, sin perjuicio de las intenciones, de las circunstancias, de los propósitos, de las justificaciones. Hay actos en sí mismos que son contrarios a la ley moral, y cita pues el homicidio, el genocidio, la esclavitud, el aborto, la prostitución, la trata de blancas o la trata de niños, etc. Y curiosamente, estamos acostumbrados nosotros a hablar de la igualdad y del principio de igualdad y de la igualdad ante la ley y de la igualdad de hombres y mujeres y de los miembros y las miembros y todas esas cosas, y Juan Pablo II, como siempre, aplica la perspectiva moral y dice que hay una desigualdad inexcusable en los seres humanos, por razones de inteligencia, por razones de situación, por razones físicas, por múltiples razones. Sin embargo, hay una igualdad del ser humano ante la ley moral. No ante la ley positiva, no ante la ley del Parlamento. Los hombres son iguales ante la ley moral, por muchas diferencias que tengan, de manera inexcusable. Os he descrito las homilías catequéticas y os he descrito algunas de las encíclicas. ¿Qué deduzco? ¿Qué puede deducirse de este pensamiento tan apretadamente expuesto y tan rápidamente expuesto? Primero, o antes que nada, Juan Pablo II fue un auténtico revolucionario. Revolucionario es aquel que se opone al mundo en que vive, aquel que lucha contra lo que se hace en el mundo en que vive. Y Juan Pablo II lo hizo. Así, frente al placer, a la comodidad, al hedonismo de nuestras sociedades, él predicó el valor redentor del sufrimiento y del dolor, y bien que lo experimentó en su pura carne. Frente al placer, el dolor.